alabamos, Señor, te exaltamos. Te damos gloria, alabanza y adoración a ti, mi Rey. Te adoramos, Cristo Jesús. Aleluya. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. 7:1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Qué maravilloso. Siempre han habido hombres que, a pesar de la burla, de la mofa, de todo lo que el mundo levanta, ellos le han creído a Dios y han sido pregoneros de justicia, como bien lo dice el apóstol Pedro. Así declara a Noé, un pregonero de justicia. Así que, número uno, viendo esto que acabo de informarle, Noé obedece y es salvado de la inundación. En sí no es salvado de la muerte, pues Noé, tiempo después, si usted lee la Biblia, murió. Noé fue salvado de la inundación. Muchos años después, Noé muere, ¿verdad? Así que, número dos, Noé obró en fe, pero también obró en obediencia. Y cuando le digo obró, vaya que este hombre obró. Amén. Y esto es lo que nosotros entonces necesitamos analizar. Si Noé obró en fe y en obediencia, la pregunta entonces sería: ¿cómo debemos obrar nosotros en este tiempo? Esta sería la pregunta para poder iniciar el mensaje de esta tarde. ¿Cómo debiéramos obrar nosotros en este tiempo? ¿Por qué razón le digo esto? Santiago 2:18 dice así. Mire lo que dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ahora dice Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí quiero detenerme y entro en un momento en el mensaje. Cuando hablamos de obrar, yo tengo que explicar esto, porque muchas veces se ha confundido el tema de obrar. Y hay personas que piensan que cuando la Biblia habla de obras, involucra hacer pupusas, tamales, arepas, chocolate y todo eso. Y ellos creen que al hacer, o esta persona cree que al hacer pupusas, chocolate y tamales para vender y que la iglesia sobreviva, ellos dicen: yo estoy obrando. Bueno, está haciendo una pequeña obra, está haciendo un trabajo. Pero cuando hablamos de obras, hablamos de una conducta, un modelo de vida que se desarrolla en todo sentido. ¿Cómo respondo a una necesidad que se presenta delante de mí? ¿Cómo voy a obrar ante esa necesidad? ¿Cómo voy a responder a una petición que a gritos me hace delante de mí el necesitado? ¿Cómo voy a responder ante el fraude? ¿Cómo voy a responder ante aquello que es injusto? Esto se llama obrar bien o obrar mal. Nada que ver con hacer cosas, aunque se pueden involucrar. Es un trabajo y es una buena obra tal vez para que un ministerio continúe. No lo descartamos, no lo criticamos, ya que en muchas ocasiones la iglesia ha tenido que depender de alguna actividad para subsistir, pero no siempre, porque Dios tiene sus métodos para que la iglesia se sostenga y continúe el camino que Él le ha trazado. Así que, una vez explicado, porque tal vez
hay personas que dicen, ese individuo no sabe ni lo que está diciendo, hablando de obra, y muchas veces involucramos estas cosas como obra. Esto no es a lo que la Biblia en sí se refiere, sino que el obrar es una actitud, es una manera de vida. ¿Cómo me enfrento a la vida? ¿Cuál es mi carácter en sí para responder a Dios y sus demandas? Entonces, ya explicado, entremos en el mensaje de hoy. Un acto de soberanía divina en favor de Noé. La salvación, de acuerdo al verso leído, no es algo en lo cual Noé se podría gloriar. No es algo en lo cual Noé podría gritar, yo soy el único mejor. En realidad, la salvación y la liberación de que Noé muriese abnegado en el diluvio fue un acto de la soberanía divina y del favor de Dios por su gracia maravillosa. Porque, ¿qué es lo que estamos viendo? Si de obrar se trata, observemos esto. Noé fue un gran obrero y muy responsable en la obra que Dios le encomendó. Pero Noé no fue salvo porque construyó el arca, sino porque Dios lo halló en gracia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Génesis 6:8 asegura lo que le digo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé no fue salvo por construir un arca, para descartar todo argumento que Noé se salvó por la obra hecha. No, Noé fue salvo porque halló gracia ante los ojos de Dios. La pregunta es, ¿y qué es ser hallado en gracia? Porque ya que estamos hablando y ya que estamos observando que Noé no fue salvo por obrar, sino que fue salvo por la gracia, lo mismo que usted y yo somos salvos por gracia de Jesucristo, no por obrar tan bien que debiéramos de hacerlo. Pero la salvación no depende de la obra humana, depende de la obra de Jesucristo. Ahora, tengo que responder a la pregunta, ¿y qué es ser hallado en gracia? Ser hallado en gracia es estar haciendo el bien de una forma natural, sin ninguna ley exigente sobre alguien, sino por la naturaleza imputada desde la creación, sin ordenanzas ni mandamientos. Alaba su nombre. Usted pregunta, ¿qué es gracia o qué es ser hallado en gracia? Noé no estaba ajustado a ningún mandamiento de Dios. No estaba tratando de sujetarse a leyes levíticas. No estaba viviendo bajo mandamientos como el Nuevo Testamento. Noé fue hallado en gracia ante todos los hombres porque su conducta y su manera de obrar era una conducta de moral y de respeto a Dios, a pesar de no tener leyes sobre él que lo inculparan. Y Dios vio la actitud de Noé. Al ver su actitud, cayó en gracia delante de Dios, viendo un individuo que se negaba a vivir como todo el mundo vivía. Entonces Dios observó su conducta, entonces lo puso a obrar. Alaba su nombre. Por esta razón, Noé halló gracia. Su conducta era diferente, no a uno ni a dos. Era el único que hacía la diferencia de aquel entonces, de aquel mundo que ya pereció. Noé marcó la diferencia con su conducta en su vida, en la vida de su esposa y la vida de sus hijos.
No es fácil. No es fácil cuando vemos una conducta tendente siempre al mal y que nos arrastra, y por cierto momento llegamos a pensar que eso es lo natural y que como todos lo hacen, también yo lo puedo hacer. Noé dijo no, aunque todos se corrompan, él a su esposa y a sus hijos les dijo: ustedes, nosotros seremos diferentes. Como dijo Josué en el capítulo 24 de su libro: escojan ustedes a quién van a servir, pero mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Esta manera de vida es la que Dios desea de sus hijos. No te dejes llevar por patrones de los vecinos. No te dejes conducir por patrones de los otros. Hay un solo camino y hay una sola manera de vida. Desde el principio Dios nos hizo inteligentes, con entendimiento, y podemos hacer la diferencia en medio de un mundo que se corrompe. El acto divino en favor de Noé. Dijimos que la salvación que vino a Noé fue un acto de soberanía divina. Ahora continúo. El acto divino en favor de Noé fue la gracia de Dios, no la obra de sus manos, fue la gracia de Dios. Si observamos Génesis 1 o Génesis 7:1, observe esto. Mira el verso 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. No siga leyendo más. ¿Quién fue el que fabricó el arca? ¿Alaba o no alaba? Fue Noé. Pero a pesar que Noé hizo el arca, no tenía la llave. Alaba. Después que Noé terminó el arca, después de recibir instrucciones de Dios, Dios tomó la llave y es Él quien decide quién entra y quién no entra. Noé ha construido el arca. Y quizás nosotros siempre hemos dicho: Noé estaba seguro haciendo el arca porque terminándola entraría y le diría a su familia: metámonos. No. El texto dice que Dios le dijo a Noé: entra, te doy permiso. La gracia de Dios le invita: entra tú en el santo evangelio, te invito a entrar. Amén. Entra tú y tus hijos en el arca. Hay una palabra invitadora, una palabra de gracia. Entra, Noé, porque quiero que tú entres, porque he encontrado cosas buenas en ti. Has hallado gracia en mis ojos. Por mi gracia entrarás, no por martillar el arca, no por poner la brea en el arca, no por hacer las puertas. Es por mi gracia que vas a entrar en el arca. Es interesante ver la manera como Dios obra. Dios es soberano. Dios es soberano. Dijo luego Jehová: no, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Qué bueno que la justicia es exhibida en la presencia de Dios y no en la de los hombres. Amén. La justicia que usted y yo practicamos y desarrollamos tal vez no será acepta delante de los hombres, pero siempre es acepta delante de Dios. Porque delante de mis ojos, le dice el Señor, he visto tu condición, tu conducta, y quiero que entres en el arca. ¿O no fue la idea de Noé construir un arca, si usted se fija? Ni siquiera fue su idea. ¿Cómo, con qué la haría o la sellaría? Sino que
le mandó a construirla Dios. Noé en respuesta hizo todo lo que Dios le había mandado, dice el verso 22 leído del capítulo 6. Se lo leo. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué preciosa palabra leída. Así como Dios le mandó, lo hizo Noé. No es fácil llegar al fin de lo que acabamos de nosotros observar. Usted y yo leímos en menos de un segundo tal vez esto, pero no fue así de fácil. Noé en respuesta entonces obró de la manera que Dios le mandó. Noé construyó el arca para salvar a su familia, pero fue Dios quien cerró y selló la puerta. Quizá Noé, mientras martillaba, pensaba: aquí van a entrar mis hijos, aquí entrará mi esposa. Lo que Noé no sabía, que al terminarla, Dios le diría: la llave, muchacho. Sí, lo que estoy diciendo es que la bondad de mucha gente que ahora aparenta ayudar a los pobres se puede frustrar en el final, porque no es por la obra hecha en la tierra. No hay obra más perfecta que la de Jesucristo. Y si esa obra se rechaza, no importa la obra que lleves a cabo, delante de Dios es un trapo inmundo. La obra que sea, si no está ajustada al método de Dios, no funciona. ¿Cuál es el método de Dios? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Y no dice la obra: y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar. Esto es entrar en un reposo, en un descanso, en una vida nueva. Amén. Así que Noé, él construye, pero quien sella, quien cierra la puerta es Dios. Yo le aseguro a usted que si Noé hubiese tenido facultad de la puerta del arca, muchos perversos hubieran entrado. Porque tendemos nosotros que a veces a comportarnos más misericordiosos que Dios, entre comillas, porque no sabemos medir los corazones de los humanos y nos conmueven sus caras tristes. Pero a Dios no le conmueve una cara triste, Dios le conmueve corazones tristes por haber pecado. Sí, porque hay gente diciendo: yo no creo que Dios me mande a mí al infierno si yo no le hago mal. Es más, cuando puedo ayudar, ayudo a fulano, a sultano, a mengano. Haz lo que quieras. Sin Cristo no funciona. Si tienes a Jesús, entonces continúa obrando. La soberanía divina y la responsabilidad humana no son mutuamente exclusivas, sino que son complementarias. La salvación en gracia, hermano, siempre fue la iniciativa de Dios. Nunca estuvo asociada en un voto humano. La salvación siempre nació del corazón de Dios. Una invitación de gracia del Evangelio fue la que Dios le hizo a Noé: entra tú en el arca. Ahora, aquí le va la respuesta. ¿Por qué decimos que la soberanía divina y la responsabilidad humana no son mutuas exclusivas, sino que son complementarias? Por esta razón: porque Dios inicia el plan de salvación y el hombre la complementa en su obediencia hacia Dios. Así que son complementarias y no mutuamente exclusivas. Aunque Dios ha diseñado y ha dado a su Hijo Jesús para morir en la cruz, no todos han querido aceptar y entrar en el plan de salvación.
Pero aquellos que han entendido el buen propósito de Dios, han complementado el principio de Dios con su obediencia y han entrado en el plan de salvación. Por eso somos salvos, porque hay una iniciativa de complemento. Aunque la iniciativa de salvación nació en el corazón de Dios, no todo el mundo es salvo, solo los que reciben a Cristo como Salvador. La pregunta es, ¿cuántos ya recibieron a Jesús? ¿Cuántos son salvos esta tarde? Él viene. Este es mi trabajo. Decirle a usted cada domingo, cada miércoles, cada lunes, cada día que me pare aquí. Él viene. Yo lo único que hago es como Noé. Construyo barcas pequeñas. Pero la llave la tiene el Señor. Y Él vendrá. Y vendrá por usted y por mí, de acuerdo a nuestra conducta de vida y obediencia, como vivimos. Dios pone la gracia y el hombre pone la fe. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios pone la gracia, pero el hombre debe de poner la fe. A veces, y esta es la ironía del mundo, Dios no puede condenarme a mí. Dios no es tan... Es que en realidad Dios no es malo. Y Él no está condenando a nadie. Cada individuo se está condenando solo, porque ya Dios hizo una obra perfecta. No fue fácil desprenderse de su Hijo, enviarlo a la cruz para salvar a los pecadores. Pero Dios lo hizo. Por eso Dios no es malo. Dios es bueno, iglesia. Los malos somos nosotros. Hay gente que se pone a cuestionar, ¿y por qué me va a mandar a mí? Es que no te va a mandar, va solito. Él ya lo hizo todo. Pero tienes que poner fe en Jesucristo. Y esto es lo que muchas veces la persona no entiende. Comienza a cuestionar a Dios. ¿Por qué? Yo soy bueno. Nadie es bueno, dijo Jesús. Solo Dios. Amén. No fue un hombre de Noé, fue un hombre de fe. Y en su momento Noé fue un hombre de fe. Un ejemplo a seguir, pero en su momento. Y usted dice, ¿por qué dice en su momento, pastor? Porque cada vez que nosotros explicamos la palabra de Dios, la tenemos que explicar clara para que los oyentes la entiendan. ¿Por qué tenemos que decir que Noé en su momento fue un hombre de ejemplo y de fe a seguir? ¿Por qué tenemos que agregar en su momento? Porque claramente no se puede asemejar a Cristo, que no fue un momento, sino que Cristo fue sin pecado, pero Noé falló saliendo del arca. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Cuando comencé la predicación le dije que aunque Noé fue librado de la inundación, Noé murió años después. Amén. Noé murió años después. Aunque Dios lo salvó por su gracia, Noé, después de salir del arca, comete un pecado garrafal delante de sus hijos. Y esto es lo que no podemos imitar de Noé. Pero nosotros no seguimos a Noé, nosotros seguimos a Jesucristo, quien es perfecto. Pero en lo que hay que imitar de Noé y lo que hay que recordar de Noé y todo aquello bueno que hizo, podemos imitarlo, pues nos hace bien a nosotros. La fe de Noé es la digna de imitar, y no en sí todos sus hechos, sino la fe con que actuó Noé en su momento. Cuando Dios le dijo construye un arca, no cuestiona la palabra de Dios y no dijo, oye Señor,
pero si ni siquiera llueve, ¿por qué me estás mandando a hacer un arca? El Señor le dijo, pero yo voy a hacer llover. No lo creo, Señor. ¿Cómo va a llover si nunca ha llovido? Noé no cuestiona la palabra de Dios. Noé se ajusta a la orden de Dios. Y Noé va a hacer el arca, aunque no llueva. Mire, qué maravilloso, qué precioso. Hoy no sería extraño ver a un constructor de naves del mar construyéndola en una parte seca, sabiendo que al terminarla la llevará a las aguas o la introducirán más adentro de las aguas y esa nave funcionará. Pero imagínese a Noé construyendo un tremendo barco en pleno desierto, en lo seco, donde no hay ni una gota de agua. Y él la está construyendo para que aquella arca esté firme ahí donde la está anclando y la está edificando. No era para que llegara la gente y se burlara de él y le dijeran, viejo loco. ¿A quién se le ocurre estar haciendo barca en lo seco y que se va a llenar la tierra donde hay nubes? Ni existían las nubes. Pero Noé no le importa la crítica, solamente oye la voz de Dios y sigue construyendo el arca. Y una vez comenzada su tarea, no la abandona hasta haberla acabado. Así obró él y así debemos obrar nosotros. Amén. Noé comenzó la tarea de hacer el arca y desde que la comenzó hasta que la acabó, cada golpe de sus hachas y de sus martillos era una llamada al arrepentimiento, pero no solo al arrepentimiento, y a que también ellos prepararan sus arcas. ¿Y qué hubiera hecho Noé que todo el mundo se hubiera arrepentido? ¿Hubieran cabido todos en el arca? ¿O qué hubiera hecho Noé si un buen grupo y no todos se hubieran arrepentido? Y Dios hubiese tenido que meter un grupo en el arca y a todos los animales, porque una parte sí, la otra no. Los martillazos de Noé eran: construyan sus arcas. Prepárense. Hoy es el día que le digo, prepárese, Jesús viene. Prepara tu arca, prepara tu corazón, prepara tu alma, porque yo preparado me encuentro, dijo Pablo, en aquella inundación. Cada martillazo que Noé daba era una llamada de alerta a preparar a cada descuidado. Porque estaban preguntas que le van a hacer a usted. ¿Y dónde iba a meter Dios un buen grupo y los animales y esto? Y comienzan a hacer medidas del arca y la altura. No cabía mucho. Si hasta el día de hoy hay gente preocupada que el cielo no está muy grande y que cómo vamos a entrar, ya fuera al cielo tal vez. No conoce a Dios ni la grandeza de Dios. La tierra es cientos de veces más pequeña que una sola estrella. La tierra es mucho más pequeña que el tamaño de una sola estrella. Imagínese el cielo eterno de Dios, cuán grande es. Esto es exactamente lo que quiso decir el Señor cuando dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y sabe qué hacen y me siguen. Noé continuó su obra sin dudar por 120 años. Y usted dice, ¿por qué le hizo? Porque lo que Dios invitaba es a seguir el ejemplo que les había dado. Como Noé construía, ellos debían de hacerlo. Y Jesús dice que sus ovejas
oyen su voz, pero no solo oyen su voz. Por eso, iglesia, persevera, continúa, sigue avanzando detrás de Cristo. No es solo haber creído ayer, hay que seguir detrás de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, pero no se quedan, sino que me siguen. Amén. Y al que sigue a Jesús tiene vida eterna. ¿Cuántos le están siguiendo? Hay veces que nos toca llorar en el camino, ¿verdad? Vienen las aflicciones, los problemas en casa, en familia, en economía, en trabajo, y hay veces que hay que llorar. Pero sigue adelante, Cristo viene pronto. Noé no dijo, pues al fin y al cabo ya Dios me habló y dijo que yo soy justo, pues Él me va a salvar, o ya me salvó, soy salvo, como dicen algunos por ahí ahora. Ahí que miren los demás cómo les va. Esa gente que dice, salvo siempre salvo. Esa es una gente descorazonada, ¿no sabía usted eso? Es una gente que no tiene amor de Dios. Esa gente que dice, pues Dios solo tiene un grupo que va a salvar y gracias a Dios a mí me salvó. Es que miren los demás cómo salen. Toda esa bola de perdidos van al infierno. Mire qué amor el de los creyentes. Ya Dios te salvó, ya Dios me salvó, pero es mi deber continuar predicando y dando testimonio de Jesucristo, para que aquellos que no han entrado y no se han arrepentido se arrepientan de su pecado y puedan venir a los pies de Jesús. Los creyentes debemos persistir obrando en fe. Es verdad que no seremos salvos por las obras, pero ellas reflejan el carácter de un nacido de nuevo. Mateo 25, 32 al 33. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Cuánto alaban al Señor? Note esto. Y yo quiero que usted vea el fin de las ovejas y el fin de los cabritos. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Note esto. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí no está hablando que será un castigo parcial, momentáneo. Aquí dice que el que obra mal estando en Cristo, su fin es el infierno. No es un castigo de cárcel. Jesús se clarifica y dice, e irán estos a la vida eterna, pero los cabritos irán al castigo eterno. Sí, le tengo que explicar esto porque hay una confusión y hay gente que en la iglesia ya no quiere hacer nada, porque aquí la cosa es por gracia. Y yo tengo que explicarle que Santiago 2:18 dice, muéstrame tu fe por tus obras, o muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la salvación es gratis, pero la salvación se hace evidente después de haber sido salvados. Tenemos que obrar con buena voluntad. Así es como la Biblia explica, porque se está predicando un evangelio que muchos irán al infierno por los predicadores falsos, porque no entienden la palabra de Dios y se ponen detrás de un púlpito sin leer, sin escudriñar. Sí, es verdad que hemos sido salvos por gracia. Noé fue salvo por gracia, pero obró. Y nosotros hemos sido salvos por gracia para obrar. Y lo hizo así Noé.
hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé obró 120 años. ¿Cuánto llevas en la obra sirviendo a Dios? Y algunos ya se cansaron. Y saben, es que aquellos no hacen nada. ¿Y qué te interesa a ti que los demás no hagan? Si Noé hubiera tenido esa mentalidad, Noé se va en el diluvio. Es que solo yo hago. Cuando ponen la lista de limpiar, solo yo limpio y los demás no limpian. Cuando se trata de hacer algo, solo nosotros hacemos y ellos no hacen nada. Tú sigues obrando. $120 es bastante, ¿verdad que sí? No los va a vivir y le puedo profetizar que no los va a vivir. Mucho menos va a obrar en ellos. Pero Noé se llevó 120 años construyendo el arca. Y hay otra cosa que usted y yo tenemos que ver. Yo no sé si Noé era carpintero o no. No lo sé. Pero Dios le dijo, va a ser un arca. Y Noé pudo haber dicho, no tengo idea de un martillo, pero usted la va a hacer. Así que más vale obrar en Cristo y seguir sin desmayar. 120 años, Noé no se esperó. Dios le dijo y ya no volvió a hablar con él. Y él siguió martillando y diciendo, arrepiéntanse, viene un diluvio. Llevaba 70 años martillando, pobre viejo loco, 70 años llevan esa cosa, ya se le pudrió lo primero y no pasa nada. Pero Noé seguía haciendo el arca. Noé no desmayó. 120 años, le digo, es bastante. Ahora quiero que sepa una cosa. Noé en Génesis 6:9 y Enoc Génesis 5:22 son los únicos hombres en las escrituras de quienes se dice que caminaron con Dios. Y por cierto, Enoc representa el símbolo del arrebatamiento de la iglesia al cielo. Noé simboliza el remanente fiel de judíos perseverando a través de la tribulación para vivir sobre la tierra milenaria. Estos dos hombres marcaron la historia. Uno representa el rapto glorioso de la iglesia. ¿Sabía usted que Enoc, dice Génesis 5, caminó con Dios? Y no dice murió, sino que dice desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc es un símbolo de la iglesia que será raptada. Pero Noé es un símbolo de los judíos que se quedarán a la tribulación. Mar de pruebas. Por eso nos vamos nosotros en el primer viaje. ¿Cuántos se van en el primer viaje, iglesia? Si hoy fuera el primer viaje, está listo para ir con Cristo. Prepare su vida porque Él viene pronto. Mire lo que dice Dios. Primero le dijo a Noé, entra tú y tu familia. Ahora luego el verso 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Les ha aguantado 120 años. El arca se terminó y Dios extiende su gracia 7 días. A ver, al terminarse el arca, ha de haber habido alguna garabía en la familia de Noé. Se terminó el arca, vecinos y amigos. He concluido el arca y el diluvio va a comenzar. El Señor vino ahora, después de 120 años, y me dijo que en 7 días comienza. ¿Está aquí o no? ¿Usted imagina las carcajadas de los burladores?
No decimos que ese pobre viejo, entre más viejo, más loco. Ahora ya terminó su cosa esa, y ahora que en 7 días, primero que la terminaría y vendría, ahora dice que en 7. Dios extendió su gracia 7 días. Le cuento. Dios va a extender por 7 años en la gran tribulación el mar de tribulaciones que va a arrollar a los judíos. Y ni así muchos querrán salvarse. Pero la gracia de Dios es grande y sigue con la puerta abierta, invitando al pecador que se arrepienta. ¿Cuántos alaban su nombre? Dios es bueno. A esa gracia no podemos abusar de esa gracia, hermanos. Esos 7 días, pasados aún 7 días, yo haré llover. Dios concede prórroga de otros 7 días, pero todo es en vano. Estos 7 días fueron desperdiciados como todo el tiempo anterior. Los hombres continuaron en su falsa seguridad y en sus placeres hasta el día mismo en que sobrevino el diluvio. Alaba a Dios. Mateo 24:39 dice la Biblia: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire cómo está la gente hoy. Por favor, iglesia, abra sus ojos. Yo sé que los tiene bien abiertos. Usted es la iglesia de Jesucristo, pero no está de mal una advertencia hoy. Mire la gran inflación que vivimos. Y mire todavía gente por y tras por. No hayan para comer, pero inventan fiestas, inventan esto, inventan aquello, y dicen que la inflación, y ellos derrochando y ellos haciendo como que fueran a ser eternos en la tierra. Cristo viene. Lo que sucede en la tierra nos debe de hablar. Cristo viene. Más de 23,000 personas acaban de morir. Más de 23,000 personas acaban de morir cerca del Medio Oriente. Y usted sabe que es un terremoto histórico. Y la gente dice, siempre ha temblado. Así dice. ¿Sabe? Dios está hablando. Dios está convocando y extiende su llamamiento, y esto es para que se arrepientan, como los 7 días de extensión. Pero no quieren. Así que el que está preparado se irá con él, y el que no, igual que las 5 vírgenes insensatas, se quedarán. Mi pregunta es, ¿está usted preparado? ¿Está usted listo si en este momento suena la trompeta? ¿Qué momento será para los creyentes? ¿Qué día más hermoso será? Siempre me pregunto, ¿qué estaremos haciendo? ¿Qué estarás haciendo? ¿Dónde estarás cuando la trompeta suene? ¿En qué lugar estarás? ¿Qué palabras estarás diciendo? ¿Qué actividad estarás haciendo? ¿Estarás peleando con alguien? ¿O estarás orando? Por eso cuidado, hay gente distraída viendo cosas que no convienen en la televisión. Te encontrará Dios viendo tonterías que no tienes que ver. Algunos pegados en el teléfono viendo pornografía, y el Señor vino. Porque hay muchos viejos enfermos de la cabeza viendo basura. Y Cristo viene y los hallará viendo esa basura. Yo te quiero decir, Cristo viene. Prepárate, pueblo, ya viene tu Rey. Ponte de pie esta noche.
Señor. Yo quiero ver tu gloria. Que se escuche su voz, mi hermano. Santo Espíritu de Dios, heme aquí dispuesto estoy. Ven y lléname del agua de tu Yo quiero ver tu gloria. Santo Espíritu de Dios, heme aquí dispuesto estoy. Ven y lléname y derrama de tu unción. Aleluya. No hay nada más hermoso, Señor, que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso, Señor, que estar en tu presencia. Estar delante del Dios vivo, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, Señor,